Ya hablamos de la comunicación no verbal por medio del lenguaje corporal. Ahora vamos a hablar de la comunicación verbal ocupándonos de la narración oral. Atención, este tema es muy importante para el guía turístico. Como tú ya sabes, el guía turístico es el encargado de interpretar su entorno para transmitir la información al turista. Es decir, un guía turístico debe o tiene que saber contar historias, y no cualquier historia, buenas historias. Si piensas, la narración oral es muy importante en la experiencia humana, dado que la mayoría de nuestros conocimientos los adquirimos por medio de la misma. Cualquier persona siempre nos está contando algo o diciendo algo y estamos aprendiendo y sumando ese conocimiento a nuestras vidas. En universidades muy importantes y prestigiosas como Harvard, por ejemplo, se usa una técnica que se llama el caso de estudio. Un caso de estudio básicamente es una historia que representa o tiene intrínseca toda la información que el profesor quiere ofrecerle a sus alumnos. Ahora, ¿cómo vamos a ser buenos narradores o qué tenemos que tener en cuenta para contar una historia que sea interesante para nuestros espectadores? Vamos a ver. Primero es definir cuál va a ser el mensaje. ¿Qué es lo que quieres decir y transmitirle a tus espectadores? Cuando tú lees un libro o ves una película o una serie que te gusta, es porque el mensaje, la temática es de tu agrado. O sea, se alinean a tus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el guía turístico también debe saber alinear su mensaje dependiendo a los espectadores, al grupo que está guiando en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo un mensaje para un grupo de tercera edad que un mensaje para un grupo de niños. Diseñar, pensar en tu mensaje te va a permitir cortar toda la información que no sea necesaria para que éste llegue a tu espectador. Lo siguiente, y conectado con lo anterior, es definir cuál es tu audiencia específica. Esto es muy importante, dado que de esa manera tú vas a poder modificar tu historia para crear puntos comunes que los relacionen con el protagonista, por ejemplo, o con puntos específicos de tu historia. A esta altura ya tienes varias herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, puedes pensar cuál es el tipo de grupo que estás guiando en ese momento o cuáles son los tipos de turistas que tienes a tu disposición. Lo siguiente es mostrar, pero no decir. Suena contradictorio cuando estamos hablando de contar una historia, pero a lo que se refiere es que usemos un lenguaje o un tipo de comunicación que sea más visual y un poco más sensitiva, dado que de esta manera vamos a lograr conectarnos con la audiencia y hacerlos que se inmersan en la historia y la sientan, la vivan realmente. Esto es más atractivo que empezar a hablar, por ejemplo, de una fecha o un dato específico o de historia como si estuviésemos en una clase. Al comienzo puede ser desafiante y hasta incómodo esto de la narración oral, pero la práctica hace el maestro. Entonces, por esto mi último consejo es que practiques, practiques y practiques. Hazlo al frente de un espejo o grábate con tu celular o cuenta una historia al frente de amigos o personas con las que tú te sientas realmente en confianza y a gusto. Ya verás que poco a poco vas a ir adquiriendo esa fluidez verbal y corporal y tus historias van a ir adquiriendo cierto interés. Tú lo vas a notar seguramente.